Dios te bendiga, hermana. Qué bendición una vez más estar aquí, retomando nuevas fuerzas para servir al Señor. Estoy contenta porque Dios es bueno. Estoy contenta porque Él nos ayuda cada día de nuestra vida. En este día, yo quiero que veamos un ejemplo en la historia de la Biblia, un ejemplo vivo de la gracia de Dios en un personaje que quiero que estudiemos hoy. Me encanta la palabra de Dios porque es el libro de Dios, porque es su palabra. No es como muestran las religiones paganas. Recuerdo muy bien la mitología griega donde nos muestran dioses sensuales y pecaminosos. En nuestra Biblia, nuestro Dios es un Dios santo, puro, benigno, bondadoso, amoroso. Pero el ser humano sí está lleno de errores y de necesidades y de carencias. Y hoy vamos a ver una persona que se identifica por eso, por ser una persona llena de errores, llena de carencias, pero sin embargo Dios mostró a él su gracia y Dios lo usó para ser de bendición, para ser un canal de bendición, otra vez repitiendo las palabras, pero podemos ver cómo Dios usa aún lo necio del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija. Gracias, Señor, te doy por esta bendición de estar aquí, grabando para mis hermanas. Yo espero que esta lección de este día, este personaje, nos enseñe lo hermoso que es tu gracia, ese favor que no nos merecemos y que te place darnos. Te pido que me dirijas, bendigas me uses, bendigas la palabra que es tuya y que me permitas exponerla de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanas, pues ¿de qué personaje te quiero hablar, hermana? Pues te quiero hablar de Jacob. ¿Recuerdas a Jacob? Jacob nació siendo descendiente de Abraham. Era su nieto, era hijo de Isaac, el único hijo de Abraham. Bueno, el hijo de la promesa de Abraham. Bueno, Jacob nació siendo un niño, un hermano gemelo. En el parto gemelar, Jacob fue el segundo hijo. La Biblia dice que el primero que nació fue Esaú y Jacob nació, pero nació trabado o agarrado del tobillo de su hermano, de su calcañar. Por eso le pusieron ese nombre, Jacob, que quiere decir el que agarra del calcañar o el que suplanta. ¿Y sabes qué? Jacob le hizo honor a su nombre. Él fue un suplantador, él fue un engañador. Entonces, por eso puedo decirte que él nos da un ejemplo de cómo Dios se acerca a personas que puedes decir tú que no se lo merecen, ¿ok? Entonces, Jacob, vamos a ver, en la Biblia lo describe como un hombre hogareño. Dice la palabra de Dios que los niños eran tan diferentes entre sí como el agua y el aceite. Tal vez no físicamente, tal vez no en su voz, pero en su carácter, en sus actitudes. Se nos narra que Esaú era varón de casa, era un hombre cazador, era un hombre libre, le gustaba andar afuera, le gustaban las aventuras. En cambio, Jacob era un hombre hogareño. Él pasaba en casa, él cocinaba, él ayudaba a su mamá con las labores domésticas, etcétera. Pero vemos también que Esaú era un hombre carnal, era un hombre del momento, le interesaba el hoy. Jacob sí tenía un interés espiritual, sabía que ellos venían de una familia bendecida y que había promesas. Por haber sido el hijo segundo, aunque era gemelo, él no tenía el derecho de la primogenitura. La primogenitura le correspondía a Esaú. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura eran los derechos especiales del hijo mayor, en el cual él podía tener el doble de bendición o el doble de herencia que sus demás hermanos. Ellos nomás eran dos, pero entonces a Esaú le tocaba el doble que a Jacob. Aparte de lo material, en la familia de Abraham había una bendición, una promesa. ¿Recuerdas? Lo miramos la clase pasada.
Dios había bendecido a Abraham y le había dicho que de él vendrían una multitud de descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y también sabemos que de ahí venía la promesa del Redentor, del Salvador. Acuérdense que en él iban a ser benditas todas las naciones, iba a ser bendición. Entonces ahí venía la promesa del Mesías, de Jesucristo. Jacob sabía eso, Jacob quería la bendición de Dios, pero no le correspondía legalmente. Entonces Jacob, vemos, como les dije, que él hacía honor a su nombre y era astuto. Reconociendo la naturaleza de su hermano, la Biblia nos narra que una vez Esaú venía muriéndose de hambre, desmayado casi, y Jacob estaba preparando unas ricas y deliciosas lentejas, como las que yo preparé hoy en la mañana. Ok, entonces dijo Esaú, que también se le llama Edom, dame de ese guiso rojo que tienes. Tal vez tenían achiote o chipotle, yo no sé qué tenían las lentejas, pero él dijo, dame de ese guiso rojo. Y por eso se le dice Edom, Edom quiere decir rojo. Entonces dijo Jacob, pues no, pues te las doy si me vendes en este día tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? ¿Y la primogenitura de qué me va a servir? Me voy a morir, ¿de qué me sirve? Quiero comer. Entonces Jacob dijo, júramelo. Y le juró. Y le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. O tú puedes decir, qué astuto Jacob. Sí, muy astuto. No lo tomó en consideración. Esaú, la Biblia dice que Esaú era profano y no le tenía importancia a la primogenitura. Pero pasó el tiempo, dice la palabra de Dios, e Isaac, el padre de ambos, quiso bendecir a Esaú, su hijo mayor, darle una bendición verbal sobre las cosas materiales que le iba a dejar, todo esto, ¿no? Pero Isaac se quedó ciego, ya no miraba en su vejez. Entonces le dice, tráeme casa, hijo, y hazme un guisado como yo quiero y yo te voy a bendecir. La palabra de Dios nos narra que la madre de Jacob y Esaú, Rebeca, oyó. Y entonces cuando oyó, ella preparó un plan. Igual, estaba siendo astuta como Jacob. Y entre ella y Jacob hicieron un plan para engañar a Isaac. Era un plan malo porque no debe de haber engaños en una familia. No debe de haber engaños de una esposa hacia su esposo. Y mucho menos usar a un hijo para engañar. Bueno, ellos hicieron un plan de suplantación de identidad. En este caso, Jacob se iba a disfrazar como si fuera su hermano Esaú. Y tú vas a decir, ¿para qué se disfrazaba si de todas maneras Isaac no miraba? Bueno, porque lo iba a tocar, porque lo iba a oler. Y entonces lo que hizo esta mujer, Rebeca, es que le puso las ropas que eran de Esaú, se las puso a Jacob y luego mataron un animalito de ahí del rebaño. Todo eso pasaba mientras Esaú andaba ya cazando algún venado o algo para traerle a su papá y cocinarle. Ellos agarraron un animal del rebaño, lo prepararon y con las pieles les hicieron guantes así especiales a Jacob, ¿no? Para que se mirara peludo, porque esa era la diferencia física que tenían. Jacob era lampiño y Esaú era peludo, velludo. Entonces dice la palabra de Dios que estos hicieron esa trampa, llevaron el guiso a Isaac. Isaac pues dijo, ¿cómo tan rápido? Y entonces ahí Jacob lo envolvió, no, si soy tu hijo, aquí está la casa, Dios me ayudó, hasta metiendo a Dios, ¿no? Y ya aquí te la tengo. Y entonces dice, acércate. Y, ay, si huele a mi hijo Esaú. Lo toca, ay, sí, sus manos son las de mi hijo Esaú. Y entonces Isaac cae en el engaño y bendice a Jacob. Cuando Esaú vuelve y entonces viene y prepara la casa, prepara lo que había cazado, le hace el guisado y se lo lleva a su papá y le dice, papá, ya vengo aquí con tu guisado. Y entonces dice Isaac, ¿cómo? Pues si yo ya te acabo de bendecir. No, papá, yo acabo de llegar. Entonces se dan cuenta de que Jacob era el que había entrado y había suplantado. Y entonces Isaac dijo, pues ya tu hermano vino con engaño y yo ya lo bendije. Y entonces Esaú le cae el 20, dice, no, papá, bendíceme a mí también. Y entonces dice Isaac, pero si ya lo bendije, le di todas las bendiciones espirituales, materiales y todo, él va a ser tu Señor, él es...
papá, ¿no tienes otra bendición? Bendíceme. Y entonces Isaac le dice, bueno, vas a vivir del campo, esto y otro. Y ya le dice una bendición. Pero eso queda en el corazón de Esaú. Y Esaú tiene un profundo odio hacia su hermano, un profundo resentimiento y da amenazas de muerte contra Jacob. Él dice, va a llegar los días de luto de mi padre y yo voy a matar a mi hermano. Cuando Rebeca oye eso, dice, yo no quiero que mi hijo se muera. Se muere uno y luego el otro ya queda lejos. Yo no voy a privarme de mis dos hijos en un mismo día. Entonces ella dice, le habla con Isaac y le dice que mande a Jacob su hijo, con este pretexto, ¿no? Manda a Jacob mi hijo allá a Aram o a Padan Aram, donde vive mi hermano Labán, y consigue esposa para que mi hijo Jacob consiga esposa, porque yo no quiero que mi hijo se case con una de las cananeas, de las eteas aquí, como Esaú, que ya se casó con esas mujeres y yo ya tengo fastidio por esas mujeres. Entonces Isaac dijo, bien, está bien. Y lo bendice a Jacob nuevamente, pero ahora le da bendiciones espirituales. Le dice que la bendición de Abraham sea con él y lo manda. Entonces Jacob empieza ahí su peregrinar. Ese muchacho que había sido hogareño, que todo el tiempo estaba en casa, iba a empezar a pagar por sus errores, iba a empezar a pagar por sus pecados, iba a empezar a pagar por sus engaños. Escribí aquí algo que quiero comentarles porque me gustó cómo lo puse. ¿Ok? Puse lo siguiente. Ahí empieza Jacob a cosechar lo que había plantado. Vemos en la vida de Jacob lo que sucede cuando te ganas enemigos, cuando usas astucia en lugar de sabiduría, cuando cosechas lo que has sembrado, para bien o para mal. Jacob es el engañador burlado. Él engañó a su padre, pero tuvo que pagar con creces esta burla. En su vida Jacob pasó por muy malos momentos, pero los cosechó a pulso. Recuerda la ley de la cosecha. Tú siembras una semilla, un grano, pero obtienes una mazorca, 3 o 4 mazorcas, cientos de granos. De hecho, en su ancianidad, él testificó delante de Faraón que pocos y malos habían sido los días de su vida. Qué triste, ¿verdad? Él fue engañado. Él después cosechó, como les dije, lo que había sembrado. Llegó allá a la tierra de Arán, a la tierra de Padan Aram, y se encontró, sí, con la familia, con Labán. Labán tenía 2 hijas, Raquel y Lea. Recuerdas que ya hemos estudiado de ellas en otro tiempo. Y entonces él se enamora de Raquel. Y hace un acuerdo bastante generoso con su suegro de trabajar 7 años sin pago, porque él no tenía una dote para ofrecer, porque se ofreció una dote cuando querías conseguir una esposa. Él no tenía una dote para ofrecer, no tenía dinero para ofrecer. Entonces él dice, te doy 7 años de trabajo por tu hija. Y a Labán le convino porque Jacob era un buen trabajador, muy buen trabajador. Y Dios lo bendecía. En el camino de Canaán hacia Harán, Dios se le apareció a Jacob con visión de ángeles, una escalera que subía al cielo y ángeles que subían y bajaban. Y entonces Jacob pone ese lugar, Betel, le llama Betel, puerta del cielo, o casa de Dios, perdón. Y entonces él tenía constancia de que Dios estaba con él. Y no solamente esa visión, sino que en el transcurso de esos años Dios prosperó a los rebaños de Labán. Todo lo que Jacob hacía, Dios lo prosperó. Labán, muy astuto, entonces dice, ¿cómo voy a dejar a este hombre así? Y entonces que ya me deje de servir cuando ya se cumplieron los 7 años y ya tenía que entregarle a su hija. Entonces elabora un plan astuto. Como les dije, Jacob es el engañador burlado. Lo que él sembró, el engaño que sembró hacia su padre, lo cosechó con creces. Llegó el momento de la boda y, oh sorpresa, no había luz eléctrica en aquellos tiempos. Yo no sé cómo le hicieron, yo no sé si no habló nada la muchacha en el día de la boda ni nada, pero total que después de la noche de bodas y cuando sale la luz del sol, él se da cuenta de que le cambiaron, que le dieron gato por liebre. No le habían dado a Raquel, le habían dado a Lea.
Oh, qué terrible. ¿Cómo se habrá sentido? Frustrado, engañado, burlado. Oh, con ganas de despedazar a quien le había hecho eso. Y va y le reclama a su suegro y su suegro le sale con unas astucias y le dice, oh, es que aquí no se hace así, no es la costumbre aquí. De aquí primero se casa la mayor y después la menor. Y pero no te preocupes, yo te doy también a la menor, pero ahora tienes que trabajar otros 7 años por ella. Algunos piensan que hasta 7 años después le dieron a Raquel. Yo no creo eso. Yo creo que él vivió una semana completa con Lea y a los 7 días le dieron a Raquel, pero ya era como un contrato de que ahora tenía que trabajar 7 años más sin paga porque ya tenía otra esposa. ¿Ok? Entonces, esta frustración y esta situación tuvo que vivir Jacob como cosecha de lo que él había hecho. Pero como te dije, siembras un grano y cosechas muchas mazorcas, cientos de granos. Esta no era la única cosecha que Jacob iba a tener en su vida. La Biblia nos habla entonces de la vida de Jacob. Él vivió allí en Arán, en Labán, la Padan Aram también se le llama, la región de Mesopotamia del norte. Él vivió allí casi como 20 años, 14 años trabajando por las dos esposas y 6 años trabajando por ganados, por un sueldo, que entre muchas tretas y trampas que el suegro le hacía para no pagarle lo suficiente, Dios bendecía y bendecía y bendecía a Jacob, porque a pesar de todo Dios le mostró, como les dije al inicio, su gracia. Pero llegó el momento entonces en que Jacob tuvo que salir. Ya comprendió que ya no caía bien ahí, que ya no lo miraban con buenos ojos, ni Labán, ni los hijos de Labán. Entonces comprendió que era su tiempo y decidió regresarse a Canaán. Cuando decide regresarse a Canaán, pues no salió por las buenas, salió a escondidas. Era una vida de astucia la vida de Jacob. Entonces sale a escondidas, se va, tiene el acuerdo con sus esposas, se van huyendo hacia Canaán. En el camino se encuentra con Labán. Ahí Labán venía casi a destruirlo, a matarlo, a ver qué, porque había habido ahí un robo de unos ídolos, unos terafines, pero, Dios otra vez sale a favor de Jacob y en sueños habla con Labán y Labán ya no hace nada contra Jacob. Bueno, ya se dirige Jacob libremente hacia Canaán. Pero ¿recuerdas por qué había salido Jacob de Canaán? Por las amenazas de muerte de su hermano Esaú. Ya habían pasado 20 años. ¿Se habría mitigado el enojo de Esaú? En eso es lo que yo me quiero enfocar esta clase. En ese momento clímax en la vida de Jacob. En ese momento en que él tuvo que hacer un cambio de vida. Entonces, ese pasaje lo encontramos en Génesis 30. Déjame ver si es 32. Sí, en Génesis 32. Jacob, entonces, pues siempre él era una persona de estrategia, era una persona de astucia. Entonces Jacob hace un plan para sondear el ambiente. Bueno, envía a mensajeros al lugar donde vivía Esaú para que decirle que él iba de camino y ver qué reacción tenía Esaú. Entonces van los siervos y le dicen, venimos de parte de Jacob, nuestro dueño, nuestro señor, es un señor muy próspero, Dios lo ha bendecido mucho, tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado, tiene su familia y vienen a encontrarse con usted, mi señor Esaú, y van rumbo a Canaán. Entonces Esaú oye el mensaje y los siervos vienen a dar respuesta y le dicen, ya dimos tu mensaje y él también viene a recibirte, Esaú, y 400 hombres con él. ¿Te imaginas cuando oye eso? Jacob dice, 400 hombres. 400 hombres es un ejército. ¿Por qué viene a encontrarme con 400 hombres, con un ejército? Pues viene a matarme. Y aquí es donde yo quiero enfocarme, hermana. Versículo 7, Génesis 32, 7 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Hermana, llegó el momento en que Jacob tuvo gran temor y se angustió.
Gran temor es un tiempo de una dura crisis, un tiempo de mucha aflicción, un tiempo de angustia, sus emociones hasta abajo. ¿Qué iba a hacer él? Venía un ejército de 400 hombres contra él. Él era un hombre de campo, era un hombre pastor de ovejas, era un hombre que venía con 4 mujeres, con 12 hijos, con muchos siervos y siervas, pero no venía armado, no tenía ejército, no, y tenía gran temor. ¿Qué iba a hacer ahora? Entonces, él es lo que quiero que veamos. ¿Qué hizo Jacob? ¿Cómo Dios le dio nuevas fuerzas a Jacob? ¿Cómo Dios fortaleció a Jacob? Bueno, primero, hermanas, él clamó a Dios. Veamos el versículo 9. Dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ok, aquí estoy, Dios. Estoy clamando. Tú eres el Dios de mi padre. Tú eres el Dios de mi abuelo. Tú eres el Dios que me mandaste salir ya de aquí, de esta tierra de Harán. Yo te estoy obedeciendo. Jacob estaba clamando. Vean el versículo 11, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Está clamando, te necesito, Señor, ayúdame, líbrame, haz tú la obra en mí. También en el versículo 10 arriba, él le reconoce a Dios, él le da gracias a Dios, él reconoce también su indignidad y dice, me encanta este versículo, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Dios, tú eres el que me has prosperado. Yo no soy nada, yo soy indigno, no merezco nada. Tú eres el que me has bendecido. Y luego entonces él clama a Dios, él le agradece a Dios, reconoce su indignidad, pero él apela a las promesas de Dios. Veamos el versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Estas promesas eran las promesas a Abraham. ¿Recuerdas, hermana, que esas promesas le fueron pasadas por Dios a él? Isaac se las pasó en Génesis 28. Después Dios también se las pasó y se las repitió. Después Dios se las vuelve a confirmar. Él era heredero de promesas. Hermana, tú y yo también somos herederas de promesas, porque somos hijas de Dios. Cuando venimos a recibir a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser de la familia de Dios. Y aquí están muchas promesas para los hijos de Dios. Hermana, clamemos a Dios apelando siempre a sus promesas. Después de esto, Jacob, acuérdate que él era un estratega, él era astuto. Él entonces hace una estrategia humana. Él separa a su familia, separa en 2 campamentos todo lo que él tenía, a sus ovejas y sus siervos, los manda por delante, prepara un regalo para Esaú, tantas ovejas, tantos camellos, tantos asnos, prepara un regalo y después manda a todos sus ganados y después al último a sus familias, a sus siervas, a sus esposas, pretendiendo hallar gracia delante de los ojos de Saúl. Era su estrategia humana, pero él más que una estrategia humana necesitaba un cambio radical en su vida. Y eso sucede aquí. Pasa toda su familia, el río Jaboc, y él se queda allí. Y en la noche él tiene un encuentro con Dios. Un encuentro en aquellos tiempos, hermanas, eran los primeros tiempos, era el Génesis. Dios se manifestaba de muchas maneras a la gente que estaba llamando por visión o a veces usando lo que se llaman teofanías, que Dios se presentaba en forma corporal para que la gente, en manera de ángel, en manera de hombre, para poder tener un encuentro con las personas. Y en este caso dice la palabra de Dios que Jacob se encontró con un varón y se encontró luchando contra ese varón y luchó toda la noche. Él se dio cuenta que no era un varón cualquiera entonces, que era un ser celestial, que era un trato que él tenía que hacer con Dios. Veamos en Génesis 32, versículo 24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob no lo soltaba y dice: no, es que aquí yo necesito ayuda. Yo clamé a Dios. Yo le pedí a él que me librara de mi hermano Esaú. Yo tengo gran temor. Temo por mi vida, temo por la vida de mi familia. Y aquí está un mensajero de Dios. Yo no lo voy a dejar ir. Yo necesito que Dios me conteste. Yo necesito que Dios me bendiga. Y entonces, en esa lucha, el ángel, cuando él le pide, no te dejaré si no me bendices, el varón le dice: ¿y cuál es tu nombre? Aquí es donde Dios le pide a Jacob identificarse y hacer un cambio en su vida. ¿Cuál es tu nombre? Pues me llamo Jacob. Oh, te llamas Jacob, engañador, suplantador, astuto, tramposo, mentiroso, ¿y quieres que yo te bendiga? Hermana, muchas veces tenemos que identificarnos y saber cuáles son nuestros errores y pecados, porque con esos errores y pecados Dios no nos puede bendecir. ¿Sí? Que Dios nos lleve a un entendimiento de cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros pecados, y pidamos a Dios perdón por ellos. Dios le dice: así como Jacob yo no te puedo bendecir. La bendición que yo te voy a dar es un nuevo nombre, un cambio de vida, un cambio de carácter. Miren lo que dice el versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, no más engañador, no más suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Siempre me causaba problema entender qué quería decir esto, el que lucha con Dios. No es tanto como pelear contra Dios, sino luchar al lado de Dios. Ser fortalecido por Dios, ser ayudado por Dios. Ahora ya no iba a ser el engañador, iba a ser el hombre que luchaba al lado de Dios, a quien Dios lo fortalecía. Mi hermana, ya no era más Jacob, ahora era Israel. Y desde entonces el pueblo de Dios ya no se llamó, nunca se llamó Jacob, se llamó Israel. Le decimos los judíos, los descendientes de Judá, pero el nombre más correcto son los israelitas, Israel, ¿ok? Entonces Dios obró en Jacob. Jacob pensaba que él tenía un enemigo que era Esaú, pero el enemigo que Jacob tenía siempre había estado con él, siempre lo había acompañado. Era él mismo y sus actitudes, era él mismo y sus engaños, era su confianza en sus propias estrategias. Ahora ya no tenía que ser así. Él tenía que cambiar en Dios. Él tenía que confiar en Dios. Él tenía que cambiar su carácter. Hermana, él tuvo que enfrentar sus más grandes temores. Entonces ya, una vez que pasó esto, amaneció, llegó el día que se enfrentó a su hermano Esaú en el capítulo 33. Y dice que pasó todo así, ¿no? Los regalos primero. Después, en el camino los fue encontrando Esaú. Después, cuando se encontró, pues se encontró Jacob primero, y entonces se arrodilló, dice, 7 veces delante de su hermano, y entonces le presentó a sus hijos y todo. Y entonces Esaú le dice: ¿Qué pretendías con estos regalos que me enviaste? Y entonces le dice: pues hallar gracia en tus ojos. Versículo 33:8, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dice Esaú: yo tengo suficiente, hermano, no necesito más. Y entonces le dice: agárralos, porque te he visto como he visto, si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque más antes dice el versículo 4 que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hermana, Dios le puso en el corazón a Esaú perdonar a Jacob. Dios siempre bendijo a Jacob y lo fortaleció a pesar de que Jacob no lo merecía. Dios mudó. No sabemos qué fue lo que Dios usó para que Esaú perdonara a Jacob. Tal vez lo miró ahí descoyuntado, caminando chueco, y dijo: ay, pues qué voy a hacer contra este hombre, ya viene bien traqueteado. O simplemente Dios trabajó en él y lo perdonó a su hermano. Jacob, que ya no es Jacob, ahora Israel, pudo vencer sus temores. Pudo dejar de confiar en sí mismo y pudo confiar ahora más plenamente en Dios. Quisiera decirte que aquí cambió radicalmente la vida de Jacob, y quisiera decirte que ya todo le fue bien, pero no es así. Él tuvo que cosechar muchas semillas más de lo que él había sembrado, y él fue engañado varias veces más por sus hijos.
tuvo que sufrir atropellos, su hija tuvo que pasar por ser amancillada, sufrió muchas cosas más, hermana, pero ya no lo iba a hacer él solo, lo iba a hacer con Dios. Hermana, las pruebas van a venir, pero no estás sola, estás con Dios. Dios te bendiga.